Bienvenidos al módulo 1 de su diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. En este módulo aprenderemos por qué Colombia ha decidido acogerse a la normatividad internacional de información financiera, cuáles son los motivos que ha llevado a esta nueva regulación dentro del país, cuál es el marco normativo que acoge los cambios hacia los sistemas de contabilidad internacional. Aprenderemos también cuál es el marco conceptual que legisla sobre las normas internacionales de información financiera, la NIC 1, la presentación de estados financieros, la NIC 8, políticas contables, y la NIC 10, hechos posteriores que serán reconocidos dentro de los balances y estados financieros. Pero ¿por qué Colombia decide acogerse a los estándares internacionales de información financiera? Todo parte desde una necesidad de globalizar la profesión contable en el país. Mediante el informe ROX emitido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos ha determinado cuál era el plan estratégico de conversión de la profesión contable. Todo parte de la situación inicial en que se encuentra la profesión de la contabilidad, la ejecución, la garantía y sobre todo los principios éticos, normativos, sancionatorios que convergen todos hacia la profesión de la contabilidad y la ejecución de esta actividad dentro del país. Ahora bien, Colombia ha emitido mediante la Ley 1314 del 2009, que es la Ley de Convergencia para la adopción de normas internacionales de información financiera. Esta ley emite unos objetivos para los cuales la contabilidad en Colombia, que bien, aunque se tenía bajo principios propios de nuestro país y no indica que estuvieran de una forma equívoca la forma de llevarse y de mantenerse esta información financiera y contable, sí invita a que se haga una internacionalización de la información contable para la proyección de los negocios hacia un mercado de capitales, hacia un mercado cambiario y sobre todo hacia unos negocios globales. Ahora, la función de esta Ley 1314 consiste en modernizar el sistema contable dentro del país. Un sistema contable que nos va a permitir mejorar la productividad, la competitividad y un desarrollo armónico del sector empresarial con un sector de mercados de capitales. Son los principios que contiene esta normatividad. Ahora bien, si continuamos con el principio normativo de la información financiera, este nos lleva a que está regulado por un marco conceptual. Un marco conceptual que contiene unas características y unas hipótesis relevantes. Dos hipótesis principales es el negocio en marcha, la continuidad de la empresa, la proyección de la empresa y la característica del devengo. Si bien el marco conceptual contiene dos hipótesis mencionadas anteriormente, el negocio en marcha y el devengo, las características cualitativas que contiene están enmarcadas por la relevancia, la materialidad o la importancia relativa. Ahora, esto nos va a llevar a una representación fiel de la información contable. Esto es bajo los principios normativos de las normas internacionales de información financiera. Mediante esta adopción, tenemos que tener en cuenta las características de mejora como la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. En este momento el marco conceptual nos está determinando cuáles son esas variables que no difieren mucho de nuestra contabilidad, pero que están enmarcadas en unos principios internacionales. Si bien el espíritu de la norma y de la Ley 1314 de 2009 consiste en modernizar la contabilidad y las normas de auditorías, por sí sola no es suficiente. Debe apoyarse de unos decretos reglamentarios y en este caso especialmente el decreto 2784 que converge todo lo que es la adopción de las NIF plenas para el grupo 1 y el 2706 para el grupo 3. ¿Pero qué es esto del grupo 1 y 3? Inclusive existe un grupo 2. Es una segregación que se ha emitido para la adopción de acuerdo al tamaño, a la composición y a las actividades económicas de las organizaciones y de las empresas para adoptar las normas internacionales y los estándares de información financiera. Estos grupos están separados de acuerdo al tamaño y a las actividades de la empresa, es decir,
un grupo 1 para grandes empresas con unas características y condiciones especiales, un grupo 2 para pymes, pequeñas y medianas empresas, y un grupo 3 para microempresas. Toda esta información está contenida en nuestra biblioteca bibliográfica y en nuestros documentos de estudio. La NIC número 1, Norma Internacional de Contabilidad, lo que nos contiene es la presentación de los estados financieros. ¿En qué consiste esta presentación de los estados financieros? Consiste en los aspectos y las revelaciones que se deben de tener presente para presentar el balance general o el estado de situación financiera de la organización, el estado de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias, el cambio o estado de cambio en el patrimonio neto, al igual que el estado de flujo de efectivo. Hemos hablado tanto de normas internacionales de contabilidad como normas internacionales de información financiera. Recordemos que hasta el 2000 fueron emitidas las normas internacionales de contabilidad, emitidas por el IAC, que posteriormente cambiaron al IASB bajo las normas NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera. Justo con estos cambios aparecen unas nuevas normas de adopción que en la mayoría de los casos reconfirman las normas internacionales de contabilidad o simplemente da lugar a nueva normatividad. Así aparece entonces la Norma Internacional de Contabilidad 8, llamada Políticas Contables. ¿En qué consiste esta norma? Esta norma lo que nos habla es de que la empresa debe definir unas políticas contables iniciales desde el proceso de los saldos iniciales para la contabilidad. ¿Qué tipo de políticas? Las políticas deben de ser acogidas año tras año o periodo tras periodo, de forma tal que permita la comparabilidad entre los estados financieros. Estas políticas deben ser acordes al movimiento, a la empresa en marcha y a las transacciones realizadas por la organización. Estas políticas contables adicional deben ser diferentes a lo que conocemos como estimaciones y como errores contables. Una estimación bien se diferencia de la política porque la política es de obligatoriedad cumplimiento, emitidas por el máximo órgano de la organización y que no vayan en contravía de las normas internacionales de información financiera. Para ello, se debe establecer políticas contables, metodologías para la estimación y metodologías para el tratamiento de los errores. Esto es lo que contiene la Norma Internacional de Contabilidad número 8. A diferencia de nuestro sistema actual de contabilidad en Colombia, bajo el modelo de estándares internacionales de información financiera aparece la NIC 10. Esta norma internacional de contabilidad nos habla de los hechos posteriores a la fecha de emisión-aprobación de los balances. ¿En qué consiste? Consiste en que hay unos sucesos puntuales de los cuales la norma da hincapié sobre ellos que ameritan el ajuste a los estados financieros de periodos ya aprobados de estos estados financieros. Pero para que se puedan hacer estos ajustes se debe reconocer la materialidad, la importancia relativa y en qué grado puede afectar la información financiera de los estados financieros. Por lo tanto, se debe tener presente que da lugar unos hechos posteriores a la aprobación del balance que pueden ser retrospectivos o prospectivos. Si esto lo contiene una normatividad internacional de información financiera y por lo tanto lo considera que es de carácter retrospectivo, da lugar a un ajuste de los estados financieros de periodos anteriores. Pero si lo que contiene es un cambio o una normatividad que hace hincapié en una proyección prospectiva, quiere decir que es de aplicación en el momento hacia el futuro. Por lo tanto, los hechos anteriores y revelados cuando han sido ya emitidos y aprobados los estados financieros que dan lugar a los ajustes y contenidos en nuestro material de estudio son dentro de ellos la resolución de un litigio, el hecho de haber aplicado
un error contable, bien sea por un error de cálculo, un error de interpretación, y si da lugar a hacer retrospectivamente el cambio, es necesario realizar los ajustes a los estados financieros que incluso ya puedan haber sido aprobados. Estos serán entonces los temas tratados en el módulo 1 de su diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Bienvenidos.